hace pocas semanas en el boletín oficial del Vaticano, donde aparecen las reuniones que el Santo Padre ha tenido, ¿no? Y que normalmente son pues con autoridades, con cabezas de los dicasterios del Vaticano, o con autoridades internacionales, con embajadores, con representantes de organizaciones, de organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Pero llamó la atención que en la lista del día, la primera reunión temprano en la mañana, un día sábado, eh, sale una, una, eh, una pequeña nota diciendo recibió al reverendo Mario Gisaura, ¿no? Gisaura, Gisaura. ¿Y quién es el reverendo, eh, el reverendo Mario Gisaura? Este es un sacerdote que es un auténtico héroe frente al dogmatismo abusador y abusivo de la izquierda eclesial. Y ojo, no estoy diciendo de la izquierda política, estoy hablando de la izquierda eclesial, de aquellos que han comenzado a abandonar la fe y a convertirla en una ideología, y que se sienten tan envalentonados por el apoyo que reciben de las fuerzas políticas y militares, o militantes, mejor dicho, de la izquierda, que no tienen ninguna vergüenza en presionar, insultar y utilizar métodos de amedrentamiento que los conozco desde hace mucho tiempo, porque como saben ustedes, yo he venido cubriendo la teología de la liberación, conozco a todos los actores que ahora ya tienen 80 años, pero que eran este tipo de matones de la fe cuando yo era joven y cuando estábamos en la cúspide de la teología de la liberación, y que muchos de ellos no han abandonado esas tácticas y las han aplicado en eventos eclesiales importantes, como por ejemplo el reciente sínodo de la Amazonía. Lo dije entonces, lo digo ahora, ¿no? Entonces, les cuento un poco la historia de este padre Gisaura, este padre sacerdote argentino, ¿no? Mario Gisaura. La historia del padre Gisaura comienza en una diócesis en Argentina, en la diócesis de Avellaneda, donde recientemente fue nombrado párroco en una parroquia, Nuestra Señora de Fátima, en una zona muy pobre, en lo que los argentinos llaman Villa Miseria, ¿no? En una zona marginal con mucha gente de pobreza, y en una región que se llama Isla Maciel, que por si acaso no es una isla, ¿no? Es el nombre de este barrio en Avellaneda. Y la historia no comienza con él. Él es un sacerdote que simplemente había sido párroco de otra parroquia aledaña, pobre, ya hacía unos 10 años. La historia comienza con un sacerdote que es nombrado administrador parroquial y que ni siquiera era de la diócesis de Avellaneda Lanús, sino que venía de otra diócesis, y que había sido prestado a este obispo anterior, y que es el padre Francisco Paco Olivera. Eh, el padre Francisco Paco Olivera lo juzgará Dios, no yo, pero les puedo decir dos cosas. Convirtió la parroquia en un centro marxista. Pintó murales en la parroquia, al interior y al exterior de la parroquia, que eran completamente marxistas. Sí, con algunas figuras eclesiales como un obispo argentino de reputación, algunos sacerdotes, pero comenzó a poner ahí a figuras de la Madre de la Plaza de Mayo, figuras de la política izquierdista de Argentina, y que convirtió esta parroquia en un centro popular.
¿no? de la izquierda, desplazando a la gran mayoría de los fieles de Isla Maciel, de este barrio pobre. Y como siempre, este padre Francisco Olivera, como hace siempre este sector de la iglesia, lamentablemente, utiliza a los pobres como plataforma para difundir un programa ideológico, mientras que el padre Mario Guisaura ha trabajado para los pobres sin hacer propaganda. El padre Francisco Paco Olivera estuvo en todos los eventos políticos que ustedes se pueden imaginar. Primero con la señora de Kirchner, volviendo su parroquia en un punto de encuentro con el movimiento popular del ala izquierdista del peronismo en Argentina, creando reuniones de conciliación, entre comillas, entre los que él llama sacerdotes del tercer mundo, que son cuatro gatos, ¿no? Con Cristina de Kirchner, y apoyando directamente los partidos de izquierda, apoyando el aborto, ¿no? Y el padre Francisco Paco Olivera llegó a convertirse en tal problema pastoral para la diócesis que Monseñor Rubén Frasia, el obispo de Avellaneda Lanús, de la diócesis, le dijo: ¿sabes qué, padre? Usted va a tener que salir de acá, lo voy a reemplazar por otro sacerdote. Entonces, el padre Francisco Olivera, el padre Paco Olivera, acostumbrado a hacer lo que se le da la gana. O sea, hagan ustedes un Google y vean la foto de este sacerdote y busquen las fotos que Google les da, no que yo les doy, que Google les da, ¿no? Y miren qué eventos está, miren si aparece en un solo evento religioso, vestido como sacerdote, nunca. O sea, si nadie te dice es el padre, no hay absolutamente nada que lo distinga de un militante político de izquierda, en no solamente sus apariencias, que como decimos, un buen libro no se juzga por la carátula, no juzguemos por las apariencias, no, sino en su discurso, en las cosas que dice, en su vulgaridad, en su prepotencia, en su falta de caridad, ¿no? En la manera como se dirige, habla de quien finalmente lo sucedió. Entonces a Francisco Olivera hubo que sacarlo a la fuerza. ¿Y cómo lo sacaron a la fuerza? Monseñor Rubén Frasia tuvo que suspenderle las licencias eclesiásticas en su diócesis. O sea, tú dejas de ser cura en mi diócesis, te vuelves a la tuya, ¿no? Y el padre Francisco Olivera ha decidido no irse de la diócesis. Ha decidido hacerle guerra a quien lo ha sucedido en la parroquia de la Isla Maciel en Avellaneda Lanús. Y ese es el padre Mario Guisaura. Entonces, para esto, el padre Olivera se apoyó en toda la maquinaria de prensa izquierdista, y los ex catequistas, ¿no? Porque, o sea, una vez que entró el padre Guisaura debía ser, como debía ser, les dio forata a la banda de personas que se llamaban catequistas, que eran activistas políticos financiados por la plata de la parroquia, que es una parroquia de gente pobre, ¿no? Esos son los defensores de los pobres, entre comillas, ¿no? Arman sus mafias donde todos se mantienen y se dan trabajo de activismo, ¿no? Entonces, así es muy fácil salir a la calle a defender a los pobres y lo hago con un sueldo, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron es los catequistas escribieron una carta pública al obispo Frasia, ¿no? Si les interesara, les hubieran escrito una carta a Monseñor Frasia sin hacer tanto lío, pero publicaron en todos los medios de izquierda, en Facebook, hicieron circular por los medios de izquierda, no por los medios eclesiales, porque los medios eclesiales sabían que cuando un obispo le dice a un sacerdote: ha concluido tu servicio en la parroquia, ese sacerdote se debe ir, ¿no? Y no tiene que llegar al extremo de decirle: bueno, padre Olivera, usted ya no tiene facultades y usted tiene que regresarse a su diócesis porque acá no, usted no está incardinado en esta diócesis. Y el padre Francisco Olivera decidió quedarse ahí en Avellaneda a pelear. ¿Quién lo financia? ¿Cómo se mantiene? Porque no funciona como sacerdote. Se ha quedado para hacer la vida miserable al padre Mario Guisaura, manipulando a estos ex catequistas, ¿no? Y estos ex catequistas y el padre Olivera, Paco Olivera, se quejaron de que cuando Guisaura llegó, tapó un mural de Jesús de estilo latinoamericano.
Y creo que ya no quedan fotos de ese mural, ¿no? Pero si ese mural era un Jesús de estilo latinoamericano, es como decir que la ceremonia pues, que se realizó en el Vaticano con los Pachamamas fue una ceremonia pues, cristiana, ¿no? Y sabemos que no lo fue, ¿no? Y que acusaron de haber retirado imágenes de las abuelas y de las madres de la Plaza de Mayo. ¿Qué tienen que ver las imágenes de la Plaza de Mayo o del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel? Que lo aprecio al señor, ¿no? Pero habían imágenes que eran completamente revolucionarias e ideológicas y que no tienen nada que ver, que hacían que la gente simplemente le repugnara ir al templo porque no se podía rezar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el nuevo sacerdote, el padre Guisaura? Simplemente trajo otra vez la imagen de San Vicente Paúl, de la imagen de la Virgen de Fátima al templo, trajo otra vez la imagen de San José con el niño, trajo la imagen de la Virgen de Luján, ¿no? Y pintó las paredes de un color que no fuera unos murales revolucionarios al estilo Unión Soviética, ¿no? Varios de esos murales todavía están ahí, ¿no? Pero el padre los va a sacar, ¿no? ¿Y qué es lo que declaró recientemente a la prensa el padre Olivera cuando comenzó a insultar a su sucesor en la parroquia? Dijo lo siguiente, lo cito, ¿no? Queremos mantener la memoria de un Jesús subversivo, ¿no? Y esto está en un video que publicó un par de semanas atrás padre, el padre Paco, ¿no? No vamos a permitir que el mural de las madres con la cara de Eve, se refiere a Eve de Bonafini, esta mujer que es madre y abuela de la Plaza de Mayo, una mujer muy sufrida, pero una mujer con un desprecio profundo a la iglesia y de un odio incluso al Papa. Ahora que el cardenal Bergoglio, a quien insultó de la manera más viperina, se convirtió en el Papa y el Papa Francisco la recibió en un acto de caridad, ahora habla bien del Papa, ¿no? Pero esto es lo que dice el padre Paco. No vamos a permitir que el mural de las madres con la cara de Eve y los desaparecidos de la isla Maciel sea tapado. Estamos en pie de guerra. Si siguen avanzando, ahí sí vamos a ir juntos. ¿Qué palabras son esas de un sacerdote al que lo han removido de una parroquia por fracaso rotundo pastoral y por traición a la fe? ¿Qué cosa van a hacer? ¿Van a armar un piquete? ¿Qué cosa va a hacer? ¿De qué está amenazando? Miren ese lenguaje, ¿no? Y el padre Mario Guisaura, que ustedes también búsquenlo en Google, es un hombre sencillo que ha trabajado en un barrio igual de pobre antes de la isla Maciel, que viste de sacerdote, que se preocupa por la devoción de la gente, que sabe que una iglesia, que en una zona marginal de pobreza, hay más de un centro comunitario donde reunirse, pero usualmente hay una sola iglesia donde rezar. Y que quien quiere convertir la iglesia en un centro comunitario, político e ideológico, está traicionando la fe y no sabe lo que es la fe. Entonces, esta prepotencia y esta matonería que ha seguido en contra del padre Guisaura, gracias a Dios, no lo ha movido. Cuando uno se familiariza con el padre Guisaura, ve que es un hombre de principio que está dispuesto a sufrir todo esto y a sufrir mentiras, una enorme cantidad de mentiras. Hay periódicos de izquierda en Argentina que han publicado esto como si fuera un escándalo, como si el traidor fuera el padre Guisaura. Y todos sus ex catequistas son justamente la muestra de cómo operan estos señores. El padre Guisaura se sonreía cuando un periodista le preguntaba: padre, y acá hay una foto de usted pintando los murales de la parroquia publicados por el diario tal, un diario de izquierda conocido en Argentina. El padre se sonríe y dice: mira, esta foto es una foto que tomaron cuando yo estuve ayudando a pintar un centro comunitario. Este no es mi parroquia. Han utilizado esta foto para decir: acá está el padre pintando el mural de la parroquia. Entonces, cuando entramos en estas políticas totalmente inmorales, mafiosas, político-ideológicas de izquierda y prepotentes, vemos cómo actúa esta izquierda eclesial.
¿no? Y por izquierda eclesial no me refiero a aquellos que se preocupan por los temas sociales, porque esa es toda la iglesia y hay distintos tipos de sensibilidad al interior de la iglesia y yo simpatizo con todos. Hablo de aquellos que han convertido la fe en una ideología, que han renunciado a la fe y la han convertido en una ideología. Y como cuando se apropian de un lugar como una parroquia, ¿no? Se convierten en una mafia que es peor que una mafia de narcotraficantes que no se deja desplazar del territorio que han conquistado. Entonces, me parece realmente una bendición que el Papa haya recibido al padre Mario Guisaura, a quien sinceramente le deseamos lo mejor y le ofrecemos nuestra oración. Que tengas un buen día.